Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con las clases de pintura, ¿sí? Del taller de dibujo y pintura de la Alfonsina. Y bueno, ya estuvimos viendo un poquito adentrándonos al dibujo en un principio, si se acuerdan. Después de a poquito fuimos experimentando la pintura, ¿sí? Para, bueno, después empezar a implementar alguna técnica, ¿sí? De referido, ¿sí? O teniendo como referencia a algún pintor, algún maestro en la que nos pudimos ayudar, ¿sí? A resolver cada trabajo. Bueno, yo estuve, bueno, ordenándome, acá tengo todo ordenadito, sí, les recomiendo tener una carpeta, seguramente la tienen, con todos los trabajos realizados, que seguro la tienen, para ver un poco la evolución, ¿no? La evolución que uno va generando por cada trabajo realizado y ven aquellos errores de los que pudieron de alguna manera empezar a darle una vuelta de rosca y ver por qué estaba pasando eso. Bueno, tuve muchas consultas con respecto bueno, con el color, más con el color que con el lápiz. Con el color tuve algunas consultas de las que bueno, quizás muchas personas se han encontrado por primera vez con la pintura, pero bueno, suele pasar que la pintura se comporta de una manera de la que nosotros quizás no esperamos, ¿sí? Quizás las mezclas que nosotros queremos generar o que el mismo profe generó en la clase anterior y parecía todo tan sencillo en el momento de pintar, bueno, cuando se encontraron con esa realidad, esa práctica, ¿sí? Les fue todo distinto, para bien o para mal, pero yo creo que sacaría la palabra mal porque todo acá es prueba y error, ¿sí? Podemos de alguna manera equivocarnos, ¿sí? Cometer un error en alguna mezcla, ¿sí? El color se puede llegar el color puede llegar a ser distinto al que nosotros queríamos y quizás queremos llegar a ese color y no podemos y nuestra propia personalidad o nuestro mismo estado de ánimo de ese momento nos juega una mala pasada o en contra de lo que nosotros queremos lograr. Por eso cada vez digo que queramos, que trabajemos con un material tan expresivo como la pintura, ¿sí? Que lo hagamos de una manera sencilla, tranquilos, interiormente, como siempre les digo, abstraerse de todo lo que tenemos alrededor, dejar los problemas un poquito al costado para nosotros de alguna manera llevar nuestro cable a tierra a esa hora que queremos generar. Así que bueno, les recomiendo eso, que bueno, que trabajen tranquilos, tranquilas, ¿sí? Que cada trabajo que ustedes realizan es un trabajo donde lo pueden hacer 8 veces. Ningún trabajo es una obra de arte y lo tienen que hacer una vez y eso tiene que salir justamente perfecto. No, no, esto es dibujar y pintar toda la vida. Así que despreocúpense que hay mucho tiempo para hacerlo y en el momento, el tiempo, esa es la palabra creo esencial, el tiempo, cuando nosotros lo tengamos de nuestro lado, podamos trabajar y sacar tantos bocetos, trabajos y bueno, nunca un trabajo está terminado. Yo nunca pude decir que una pintura mía, algún mural o algún trabajo, un esbozo haya estado terminado porque no, para mí no tiene fin. Siempre hay algo más que agregar, pero bueno, nosotros somos los principales protagonistas y los responsables, ¿no? De decir, bueno, hasta acá llegué porque si no me vuelvo loco y no da para más, ¿no? Creo que bueno, podríamos llegar a poner un fin, entre comillas, a la obra nuestra. Bueno, nosotros tenemos, bueno, estuvimos viendo voy a hacer un repaso chiquitito, sí, estuvimos viendo lo que son la escala de valores, sí, después lo que son
las tramas, los distintos tipos de lápices. Acuérdense que había duros y blandos y medios. Después estuvimos viendo líneas, a sacar pasar la línea, las líneas sueltas, la línea que no tenía una lógica en sí, un pensamiento, sino que trabajaba de una manera inconsciente. Eso era sacar pasar la línea. Después teníamos un trabajito de, bueno, lo mismo, pero en colores. Empezar a trabajar con distintos materiales, como ser la lapicera, ¿se acuerdan? Con los lápices de colores, ¿sí? Con el mismo criterio de una línea suelta. Y después teníamos los ejes, ahí está. Teníamos las proporciones, ¿sí? Como nosotros planteamos una figura, que tenemos un objeto, cómo podemos plantearlo en nuestra obra, ¿sí? En nuestro espacio, ¿sí? Teniendo en cuenta las proporciones, el ancho, el alto, el eje, las distancias, ¿sí? Todo eso. Recuerden que había yo hecho la pava, ¿sí? Muchos hicieron otros objetos y bueno, teniendo en cuenta toda referencia que nosotros tengamos de tamaño nos va a servir para poder plasmar de una manera, de la manera más auténtica, ¿sí? Ese objeto de la realidad, pasarlo a nuestro espacio, ¿sí? Que es la hoja. Bueno, después estuvimos, bueno, después creo que ya nos quería decir algo. Una cosa era la línea suelta y otra cosa era la línea más endurecida, donde muchos también cambiaron, ¿sí? Su forma de dibujar. Quizás se sintieron muy cómodos en lo que es la línea suelta, ¿sí? Desprendida. Y bueno, después yo los endurecí un poco con las proporciones. Entonces, bueno, ahí hubo un cambio brusco en el que muchos tuvieron que acostumbrarse. Bueno, después empezamos con las pinturas, ¿sí? Empezamos con el círculo cromático, el genial círculo cromático, ¿sí? Teníamos los colores primarios, secundarios, y después hicimos una especie de puntillismo que vimos a los puntillistas, ¿sí? Como un ejemplo, y del efecto que generaba el color, ¿sí? Y después estuvimos viendo un poco de artistas como Le Parc, ¿sí? Y entre otros. Y después empezamos con cálidos y fríos. Acuérdense, cálidos y fríos. Y los complementarios. Teníamos en el círculo cromático primarios, terciarios, primarios, secundarios, terciarios, complementarios y temperaturas de color, cálido y frío, ¿sí? No, yo les había dividido cuáles eran los cálidos y los fríos. Ustedes hicieron un trabajito similar a este. Y como último vimos el trabajo, ¿sí? Yo había hecho de nuevo la pava con respecto a las temperaturas, ¿sí? Las temperaturas de un objeto en forma cálida y después con un fondo frío o viceversa, ¿sí? Y bueno, a la vez generábamos luz nosotros con el color, con colores claros como con respecto a un amarillo, a unos naranjas, ¿sí? Nosotros tanto en lo que es cálido y en lo que es frío podemos generar luces con los colores, ¿sí? Luces, también tonos oscuros y tonos claros. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy justamente es hice toda una introducción también haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo. Vamos a ver de los claros y oscuros. Bueno, ¿qué pasa con el claro y oscuro? Vamos a hablar de claro y oscuro y proyección de luz. Bueno, cuando nosotros hablamos de sombra, ¿sí? Cuando hablamos de una sombra es la ausencia de luz, ¿sí? Y cuando hablamos de una luz hablamos de ausencia de sombra, ¿sí? Una se contradice de la otra. Bueno, nosotros tenemos en todo lo que es proyección de luz. Cuando me refiero a proyección de luz, me refiero a esto, lo que está pasando ahora. Yo tengo una luz frontal, ¿sí? Hay una proyección de luz externa, ¿sí? Que está pegando con un cuerpo, ¿sí? En este caso yo, bueno, pega con un cuerpo, ¿sí? Y la luz deja de comportarse de la forma en la que se comporta cuando viene. ¿Qué me refiero?
tenemos la luz que viene, ¿sí? La luz viene externa, ¿sí? De afuera, luz de día. Cuando pega en un cuerpo, la luz empieza a comportarse según se comporta el cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Claro, lo que empieza a tomar es un ritmo, ¿sí? Un ritmo del cuerpo, ¿sí? En este caso, yo tengo, cuando nosotros hacemos un rostro, ¿sí? Tenemos un rostro acá, más o menos me uso de modelo yo. Tenemos un rostro donde tenemos una proyección total de luz de un lado y vemos cómo de este lado genera sombra, ¿sí? Luz y sombra. Pero la sombra no es una sombra plana, sino que la sombra se va comportando, como digo yo, según cómo nosotros, según cómo los rasgos, ¿sí? Estén, ¿sí? Esos rasgos que nosotros vemos que sobresalen y se meten es volumen, ¿sí? Nosotros tenemos un volumen es una superficie de la que se eleva, ¿sí? Con respecto a otra superficie, ¿sí? Un volumen puede ser algo que sobresale, ¿sí? Puede ser algo que nosotros podamos de alguna manera detectar con el tacto, ¿sí? Que sube, baja. Bueno, el volumen sería una especie de figura geométrica. Toda figura geométrica tiene volumen, ¿sí? El volumen, lo que sobresale, el movimiento que genera un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo está constituido por una cierta forma. Yo acá tengo un ejemplo, ¿sí? Si saco esto, yo en este caso lo que tengo acá es un cilindro, ¿sí? Es un cilindro, es una forma geométrica. Entonces, lo que genera este cilindro son distintos movimientos de la luz. ¿Por qué? Porque yo tengo, por un lado, voy a usar esto para marcar, por un lado tengo luz, sombra y media sombra, ¿sí? Lo que se ve acá. La luz proyectada total está acá. De a poco la luz acaba desapareciendo y de este lado desaparece el todo. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo cilíndrico, redondo, ¿sí? El mismo cuerpo cilíndrico de forma curva, ¿sí? Hace que la luz se comporte de esa manera. La luz se va a comportar según la forma del cuerpo. La luz se va a comportar según la forma del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos la forma del cuerpo cilíndrico, es con una curva y con un plano, ¿sí? Plano, curva. Plano, curva. El plano va a tener quizás un color un poco más igualado, ¿sí? Un poco, digo, igualado en el sentido que es de un color solo, de un valor, color no, de un valor solo, de un valor, y quizás los valores que más varíen sean, ¿sí? En el cuerpo cilíndrico. Y esto que sobresale la curva es el volumen, ¿sí? Todo cuerpo tiene volumen, todo cuerpo se comporta de una manera y según cómo se comporte, se va a comportar la luz y la sombra, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, justamente acá tengo algunas imágenes, ¿sí? A ver, le voy a pasar las imágenes, ahí está. Bueno, acá tenemos la primera imagen, ¿sí? Que es un cilindro, que nosotros tenemos que pensar, que ahora yo les voy a decir, nosotros tenemos, que yo les voy a ahora enseñar a hacer con el lápiz. Hoy vamos a trabajar con lápiz y con un poquito de pintura, ¿sí? Bueno, vamos a volver a dibujo. Bueno, acá tenemos un cilindro que es distinto a una circunferencia. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos una circunferencia donde es solamente una figura, es una figura geométrica. Cuando nosotros a esa circunferencia le ponemos luz y sombra empezamos a darle degradé, ¿sí? Empezamos a hacer un pasaje de color. Yo les hablo en este idioma, diría, porque ustedes ya conocen de lo que estoy hablando, ¿sí? Cuando realizo este pasaje de color, de valor, ¿sí? Estamos entre claro y oscuro, ¿sí? Esa circunferencia se transforma en una esfera. ¿Por qué? Porque ya es un cuerpo. El cuerpo parece que puedo agarrarlo. Una circunferencia no puedo agarrarlo, es una línea, ¿sí? Una línea continua, sin fin. El cuerpo, en este caso, que se genera al poner unos valores dentro de la circunferencia desde claro hasta lo oscuro, ¿sí?
yo puedo y tengo la sensación de agarrar esa esfera, es una pelota. A la vez, esta obra lo que tiene es una proyección de luz. ¿Por qué me doy cuenta que es una proyección de luz? Porque le generó una sombra, ¿sí? Generó una sombra, ¿sí? Del lado derecho de la esfera, donde la luz me viene del lado izquierdo. Siempre la proyección de sombra va a estar contraria a la proyección de luz. Bueno, seguimos viendo. Bueno, acá hay distintos ejemplos, si ustedes lo pueden encontrar seguramente. Tenemos luz, medio tono, una sombra, un reflejo y una sombra proyectada, es proyección de sombra. Después tenemos, bueno, abajo tenemos toda una escala de valores que ustedes creo que ya la hicieron en la primera clase, del blanco al negro, ¿sí? Y utilizaron distintos tipos de valores de lápices. Y después tenemos una luz, después tenemos distintos tipos de esfera, o sea, con distintos tipos de luces, ¿sí? Luz difusa, cielo nublado, plano sol, luz artificial. No todas las luces son las mismas, ojo, tenemos entre una luz artificial de un foco, de una luz, ¿sí? Hasta de un foco artificial eléctrico a una luz natural. Por eso muchas veces cuando pintamos tenemos que tener en cuenta con qué luz trabajamos, porque el ojo puede cansar mucho. Cuando leemos con luz un poco apagada nos cansa, forzamos mucho más a nuestra vista que si tenemos una luz natural donde no la forzamos. Después tenemos distintas figuras geométricas, ¿sí? Donde la figura geométrica acá tiene luz y sombra, ¿sí? Fíjense cómo se comporta la luz en las distintas figuras geométricas. Fíjense, por un lado tenemos cilindro y esfera, donde se genera en la esfera y en el cilindro un pasaje de valores, ¿sí? Un degradé, donde no hay una separación entre valor y valor. Fíjense el claro del cilindro, que lo tenemos a la izquierda, y cómo se pasa a los oscuros, ¿sí? Y genera una proyección de luz que le pega a ese rectángulo. Y después tenemos la circunferencia, ¿sí? No, la esfera, que genera este mismo pasaje de luz del cilindro, ¿sí? Donde la proyección de luz está muy bien marcada con la sombra que tenemos del lado contrario. Después tenemos al lado, atrás de cada imagen, tenemos un cono, ¿sí? Una pirámide, y tenemos del otro lado un cubo, ¿sí? O sería sí, un rectángulo, donde tenemos por un lado tenemos tres valores en el rectángulo. Tenemos un valor claro, que es el que le pega de frente con un poco de sombra, un valor medio, que es el plano de arriba, el superior, y un valor más oscuro, que es el lateral derecho, ¿sí? De la figura geométrica. Lo mismo pasa con el cono. Fíjense el cono, la pirámide, tenemos dos valores, ni más ni menos, uno claro y uno medio, ¿sí? Eso es lo que yo les decía. El valor, la luz y la sombra se va a comportar según sea la figura, ¿sí? Y todo proyectado con luz. Fíjense cómo atrás de todo hay un plano que sobresale, ¿sí? Y está muy bien marcada las proyecciones de luz. Bueno, y esta es la otra figura de claro oscuro que nosotros habíamos visto en un principio, no sé si se acuerdan, con respecto a las tramas, ¿no? Que podíamos hacer con las líneas. Bueno, es el mismo trabajo que hicimos, nada más estamos viendo cómo con cada línea que nosotros vamos sumando a nuestro conjunto de tramas, ¿sí? Vamos generando a la vez un claro y un oscuro, ¿sí? Un pasaje de color, también podríamos decir, entre la claridad y oscuridad, pasando por los medios. Bueno, vamos a ver un artista, ¿sí? Un artista de los Países Bajos, llamado Escher. Bueno, seguramente muchos lo conocen por sus silografías, por sus trabajos, ¿sí? En su mayoría blanco y negro, diría casi en su totalidad, pero sí sería en su mayoría. Bueno, Escher tiene una característica en lo que es su obra, ya que maneja mucho, esto es un autorretrato de él,
ya que maneja mucho este concepto del claro y el oscuro, ¿sí? Un concepto también de los trabajos en escala de grises, lo maneja mucho, ¿sí? Vamos a ver ahora 3 obras de él, donde está muy bien definido todo esto que venimos hablando, ¿sí? De la proyección de luz, de la escala de grises, un poco también de la reflexión de la luz con respecto a un objeto, cómo se comporta la luz cuando se dispara hacia un objeto. Siempre recordemos que la luz se va a comportar según cómo sea el objeto. Luz y sombra se comportan según los volúmenes de un objeto. Bueno, acá tenemos su primera obra. Tiene una característica muy particular en todas las obras Escher, que es la característica del infinito. Dentro de un espacio, ¿sí? Donde uno cree que está acotado por el plano, ¿sí? Uno cuando habla de plano cree que está acotado dentro de 4 líneas que lo limitan. Pero lo que genera Escher es una sensación de infinito, ¿sí? Donde sus trabajos son, podríamos categorizarlo de subreales, ¿sí? Y nos genera esa incógnita de cuándo termina, de dónde empieza y de dónde termina. No tiene ni comienzo ni fin. Es un trabajo que está en constante movimiento. Vemos acá una secuencia de pájaros, ¿sí? Fíjense los claros y oscuros cómo maneja. Los pájaros a la izquierda, oscuros, claros en la derecha. Y fíjense cómo cuando nosotros generamos una claridad, una oscuridad, cómo él contrasta el fondo, ¿sí? Con el otro valor, con el valor contrario. ¿Sí? Fíjense, si nosotros nos ponemos a ver cómo la metamorfosis, ¿no? De la forma, cómo la forma del fondo se va convirtiendo en los pájaros. Es una obra para quedar analizándose, mirándola, donde nos proyecta la vista de un paisaje, tanto de día y de noche, del lado inferior. Si ustedes lo ven, es totalmente lo mismo, simétrico, maneja mucho la simetría, ¿sí? Pero a la vez genera esta sensación de fantasía, ¿no? De lo infinito, de la incógnita de qué es lo que pasa, si es un paisaje real o no, ¿sí? Por eso lo subreal que genera. Y todo manejado con escala de grises. Fíjense, en medios, altos y bajos. Acá tenemos otra obra de él un poco más, diría, realista en el sentido de que tiene objetos mucho más cotidianos, como ser la botella, este cactus, ¿no? Que tenemos, o una suculenta, ¿sí? Tenemos un libro, unos libros, unas reglas, una forma geométrica. Fíjense la figura geométrica que está ahí, de planos, ¿sí? Y algún tachito que otro, algún jarrón y una hoja. Lo que es este dibujo son iguanas, o podríamos decir algún reptil desprendiéndose de esa secuencia que él dibujó, ¿sí? Se desprenden, fíjense cómo toman vida, suben hacia ese libro, esa regla, pasan por la figura geométrica, bajan por el tarro y se vuelven a meter de nuevo en la secuencia que él dibujó en ese espacio de hoja. Lo que les quería mostrar era lo que les había mostrado en el trabajo, en las anteriores imágenes, eran este manejo de claros y oscuros, como vayan a la botella, ¿sí? En la botella tenemos un pasaje de color, ¿sí? Tenemos de claro a oscuro, tenemos medios, ¿sí? Hay todo un degradé que se nota muy bien, y váyanse en diagonal hacia la izquierda a esa figura, ¿sí? Geométrica, donde tenemos, ¿sí? un pentágono de un color solo, y los demás pentágonos son de distintos colores, planos, ¿sí? No hay un degradé en este caso. ¿Por qué? Porque la luz es la misma que proyecta sobre estas dos figuras, tanto en la botella, tanto en la figura geométrica.
pero la luz se comporta distinto porque tienen distintas formas, distintos volúmenes. Se lo voy a repetir muchas veces porque lo vamos a trabajar. Tiene distintos volúmenes, ¿sí? En uno trabaja con degradé y en el otro se comporta con planos. Otra obra infinita de Escher. Bueno, y esta es como última para que vean cómo él trabajaba lo que es el grafito, el lápiz, ¿sí? Tenemos un ojo, cada detalle de cada pestaña es increíblemente fuerte, ¿no? Es muy detallado. Si nos ponemos a contar, creo que hay una cierta cantidad de pestañas totalmente separadas unas de las otras. Y lo que le quería yo mostrar acá es el volumen humano, ¿no? El volumen de los rasgos humanos, que son todos por igual. Quizás cambian en sus tamaños, en su forma, pero la figura humana es la misma. Eso lo vamos a ver mucho después. En este caso el ojo se comporta de la misma manera, ¿no? La pupila, ¿sí? Tenemos las pestañas, las cejas, el globo ocular, ¿sí? Como se nos desprende el globo ocular, se nos está viniendo encima, y a la vez como tenemos un reflejo de ese ojo mirando hacia una ventana y al parecer una calavera, ¿no? Un cráneo, ¿sí? Que está justo en el centro, donde simbólicamente podríamos representarlo con muchas ideas, ¿no? Se puede interpretar de varias formas este trabajo, pero yo quería mostrarle puntualmente cómo trabaja el claro y el oscuro y la proyección de luz. Cómo la luz se comporta según los rasgos, ¿sí? O la forma del objeto. En este caso, la forma del ojo, los rasgos, los volúmenes, cómo se va metiendo, ¿sí? Profundidades, salientes, un poquito de todo. Bueno, y este es un último trabajo también hablando de infinito, donde él trabaja la línea sin ningún degradé, sin ningún pasaje de color, y cómo de a poco las manos van tomando volumen, van tomando forma, ¿sí? Van tomando grises. Fíjense cómo está la diferencia entre el volumen de la mano y el no volumen, donde no hay volumen, donde nada más es plano, de la manga de cada camisa, y a la vez un infinito que nunca termina. Características puntuales del artista Escher. Les recomiendo que lo vean. Bueno, vamos a ver otro artista que es Caravaggio, porque no solo quería ver lo que era trabajo en grises como el artista anterior, sino que también quería ver un poco de pintura, ¿sí? De colores. Bueno, Caravaggio, un artista barroco, tiene una vida muy particular, se las recomiendo que la lean, si pueden, su obra, su vida, y cada obra está muy arraigada a cada momento de su vida, ¿sí? Se van a dar cuenta cuando lo investiguen un poquito. Bueno, acá tenemos un autorretrato de él, en dibujo obviamente. Las características puntuales de Caravaggio son el claro y el oscuro que se manejaban en aquel entonces. Es un artista italiano, y todos los artistas italianos como Velázquez también y otros artistas de aquel entonces solían manejar muy a fondo, ¿sí? este concepto de la claridad y la oscuridad. Muy fuertemente. Ahora vamos a ver tres obras de él. Bueno, tenemos la primera obra. Bueno, fíjense cómo está muy marcado lo que es el personaje principal, los objetos que maneja, y un fondo oscuro, totalmente negro, ¿sí? Donde la luz está totalmente proyectada hacia el personaje, ¿sí? Y donde diríamos que la luz tiene su protagonismo en un cierto punto, y el fondo pasa totalmente desapercibido, no desapercibido, sino que pasa a ser un protagonista aparte, donde es el negro absoluto, no es que hay un tinte de medios o claridad, no, el fondo por lo menos de la mitad a la izquierda es negro, ¿sí? Llega a lo absoluto, donde nosotros tenemos un fondo un poco más que cambia, ¿sí? Que empieza a acercarse a querer
aclararse, ¿sí? Es atrás de este personaje, ¿sí? Tan característico y bíblico. Lo que solía dibujar, pintar Caravaggio eran muchos pedidos de citas bíblicas, ¿sí? Donde estas citas bíblicas que él hacía lo solía hacer con personajes de aquel entonces, de su presente, ¿sí? Todos los personajes que él veía en la calle, personajes ciudadanos de aquel entonces, de cualquier clase social y nivel, solía representarlos en sus obras, pero con escenas de la Biblia, ¿sí? Es una característica muy de él. Tenemos al personaje, fíjense cómo la luz se va comportando según los volúmenes, ¿sí? Del personaje de este señor anciano, ¿sí? Con su tapado, con su paño rojo. También fíjense el paño como trabaja, los planos de la mesa, de los libros, ¿sí? Ese cráneo como es una especie de circunferencia, ¿sí? Una curva donde no está vislumbrado del todo, pero podemos llegar a ver que es un cráneo. Después los libros, después tenemos otro paño color blanco. Fíjense la luz, las sombras, cómo trabajan, tienen ritmos, movimientos, porque se comportan según el objeto en donde se proyecta. Bueno, acá tenemos otra obra de él, que es Narciso, me parece, donde, bueno, es una mitología conocida y, bueno, pasa lo mismo de la obra anterior de él, una proyección de luz muy puntual sobre el personaje, un fondo oscuro, ¿sí? Y bueno, y hay partes ya que no se ven, como ser la ropa del personaje, los pies que van desvaneciéndose con la misma oscuridad, ¿sí? Y un reflejo en el agua que sugiere muy de a poco la figura que quiere reflejar. Acá tenemos al Baco enfermo, es una obra de él donde creo que es un autorretrato también, un autorretrato de Caravaggio joven, ¿sí? Tenemos un personaje donde también hay un plano de la mesa, fíjense de un color, fíjense el lateral de la mesa es de otro color, ¿sí? Hay una proyección de luz muy marcada, esa misma proyección trabaja de una manera como lo trabaja también en el cuerpo, la musculatura, ¿sí? La morfología, fíjense en la anatomía del personaje, los brazos, el omóplato, ¿sí? Como hay partes muy claras, partes medias y partes oscuras, ¿sí? La tela, ¿sí? Las uvas de la mano, su rostro, y como el rostro de un lado, el lado izquierdo, está mucho más iluminado que el lado derecho, donde se va desvaneciendo por ese fondo oscuro. Estas son características de Caravaggio, ¿sí? Tengan en claro que son los claros y el oscuro, es una característica barroca, ¿sí? De la pintura barroca. Si ven otros artistas van a ver similitudes entre una obra y otra. Bueno, acá tenemos, ya para ir finalizando y ahora para empezar a trabajar, son cómo se comporta el color claro con el oscuro, ¿sí? Tenemos, fíjense del lado izquierdo tenemos escalas de grises, cómo el blanco se comporta con el oscuro, hay un contraste muy marcado. Al lado tenemos un gris bajo con un gris claro. Después tenemos al lado un gris medio con un gris también un poquito menos claro. Van cambiando, fíjense cómo el cuadrado del centro cambia con respecto al fondo. Y del lado derecho tenemos, pero en escala de azules o celestes también podrían ser. Fíjense, se comporta de la misma manera, como si el fondo es oscuro, ¿sí? Como el cuadrado del centro tiene que ser un poquito más claro. Con respecto a esto, los colores que vamos a manejar son blancos, el color y negro, ¿sí? Con eso nos vamos a ir manejando para generar ahora un trabajito que les voy a dejar. Y acá tenemos la última imagen, ¿sí? Que es, bueno, distintos colores con valor en cada uno, ¿sí? Fíjense, tenemos como primero, empezando desde arriba,
una escala de ocres, podríamos decir, donde tenemos por un lado claro, medio oscuro, después tenemos medio claro oscuro, empezando desde la izquierda, y tenemos claro, oscuro y medio. ¿Sí? La luz se va comportando en los distintos planos. Lo mismo pasa con los violetas, con los rojizos o magentas, rosas o magentas, y después con los negros. Se le va agregando o más blanco al color o un poquito más de negro. Cuando empecemos a agregar negro, seguramente el color se nos va a tirar a los grises, así que hay que tener cuidado con eso. Nosotros podemos o oscurecer con negro o oscurecer con el mismo color. Bueno, esas fueron las obras que bueno, estuvimos viendo un poquito, recuerden, de Escher y de Caravaggio, para que vean el claro oscuro con distintas técnicas. Así que bueno, ahora vamos a hacer un trabajito para ver cómo nosotros entender lo que es la proyección de luz y cómo representarla. Bueno, acá estamos, vamos a empezar a ver un trabajito referido a cómo se comporta la luz en un cuerpo, ¿sí? Bueno, como habíamos hablado antes, voy a hacer una circunferencia, ¿sí? Fíjense, recuerden que cuando a una circunferencia nosotros le poníamos valores, ¿sí? En forma degradada, ¿sí? De claros, medios y oscuros, terminaba siendo una esfera. En este caso tenemos un círculo, ¿sí? Lo primero que te quiero mostrar es las figuras, ¿no? O sea, el ritmo que tiene una esfera. Si nosotros empezamos a dibujarle curvas en este sentido, fíjense cómo las líneas de alguna manera me están representando, ¿sí? La forma, ¿sí? Que tiene el objeto. ¿Sí? Ahora la circunferencia pasó a tener un volumen, ¿sí? Porque estas tramas, ¿sí? Estas líneas que yo le acabé de dibujar, me dan esa sensación de que se está viniendo hacia mí. Bueno, esa era una de los puntos que le quería mostrar. Después recuerdan que teníamos el cono, ¿sí? O la pirámide. Bueno, en este caso no tiene un ritmo como una esfera, ¿sí? Que nosotros podemos llegar a dibujar con unas líneas, al igual que con esta circunferencia. No, en este caso son dos planos, y el plano en este caso, no sé, lo que sí podríamos hacer, ¿sí? Es hacerlo de este modo, a las líneas, pero no puedo hacer líneas curvas. Puedo hacerlas, el tema que el plano se comporta como plano, no tiene un volumen, no tiene volumen alguno, ¿sí? Estas eran las diferencias que yo quería compartirles. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar la luz y la sombra a partir del ritmo del volumen de esta circunferencia. Bueno, acá tenemos estas figuras geométricas, ¿sí? Que se repiten 3 veces. Bueno, vamos a empezar por la primera. Bueno, la primera, que la tenemos acá a la izquierda, ¿sí? Vamos a trabajar con HB, con H, HB y 2B, ¿sí? Bueno, podemos empezar con un H, ¿sí? Empezando a hacer un plano claro, ¿sí? Vamos a hacer proyección de luz, ¿eh? Vamos a hacer que una luz se proyecte en esta circunferencia, la primera. Ustedes, de manera no así tan rayada como lo hace el profe, porque obviamente los tiempos de un video no son los tiempos de un trabajo tranquilo como el que hacen ustedes, ¿sí? Hacen todo con H, pero muy muy despacito, hacen todo un plano, ¿sí? La luz me va a venir, la luz se va a proyectar
que les voy a marcar ahora, la luz se va a proyectar de este lado, ¿sí? Si la luz se proyecta, luz, por ende, de este lado genero sombra, ¿sí? Bueno, entonces tenemos luz, medio, acá va a haber medios y acá va a haber oscuro. Claro, medio, oscuro. Claro, medio, oscuro. Empecemos, ¿sí? Vamos a empezar por los oscuros. Vamos a empezar con una HB y van a empezar, ¿sí? A generar, ¿sí? El ritmo, como vimos en el trabajo, lo que yo les mostré recién con la circunferencia, el ritmo de la figura geométrica. Esta figura geométrica no es un plano. O sea, ahora es un plano, pero yo la voy a convertir con un volumen, ¿sí? Y la voy a representar como una esfera. Y la esfera no es un plano, sino que la esfera es una curvatura. Tenemos que generar ese volumen. ¿Cómo lo generamos? Bueno, de esta manera, como una especie, ¿vieron? De media luna. ¿Vieron la media luna? Sí, que nosotros vemos representada en la misma luna. ¿Sí? Que empieza de fino, grueso y vuelve a lo fino, ¿sí? Todo con el HB. Y de a poco esa media luna la vamos a ir agrandando, ¿sí? La van a ir llevando hacia la luz, pero muy despacito, ¿sí? Muy despacito, ¿sí? Frenan acá, frenan más o menos en este punto y hacen la media luna. Frenan ahí, esperen que haga un poquito más, se tiran hasta acá un cachitito, pegan la vuelta con el HB, ¿sí? Pegan la vuelta y ahí frenan, ¿sí? Tenemos dos proyecciones, luz y sombra. No hay un medio, ¿sí? Si ustedes lo hacen así marcadito. Después lo que vamos a hacer es empezar a generar una segunda escala de valor, más oscura. De este lado, ¿sí? Con el mismo HB empiezan a aplastar un poquito, a presionar un poco el lápiz. Presionan, ¿sí? Fíjense cómo yo estoy presionando y cómo se está viendo la diferencia entre la primera sombra que hice, ¿sí? Ahora no pegan la vuelta, llegan hasta este punto, hasta este y hasta este, ¿sí? Con esa media sombra, ¿sí? Y a la vez traten de generar ese degradé, ¿sí? Con la primera sombra que hicieron. De generar ese degradé con la primera sombra que hicieron, ¿sí? Ahí está. Fíjense, tengo un valor 2, 3, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos a este primer valor en medio ahora, porque yo tengo tres valores tengo, o sea, 1, 2, 3. Este tercer valor vamos a llevarlo un poquito más a la luz, al primer valor. Lo llevamos un poquito más, pegamos la vuelta. Cuando pego la vuelta quiere decir que yo pego esta vuelta, ¿sí? Con el mismo esgrafiado que hago, esbozado, ¿no? Podríamos decir. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Pegamos la vueltita despacito, siempre dejando acá una circunferencia de luz, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3. Lo que hice fue achicar un poquito más la luz principal, ¿sí? El valor 1. Tenemos 1, 2, 3. Ahora lo que vamos a hacer es estirar un poquito más el valor 3, como hice recién con el valor 2, ¿sí? Y ahora sí, con el 2B, presionamos fuerte, ¿sí? No presionan fuerte, trabajen con el 2B normal, ¿sí? Y van a generar un cuarto valor. Un cuarto valor, ¿sí? Ahí, un cuarto valor. Un cuarto valor que lo van llevando a poquito hacia arriba, ¿sí? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Es con el HB, cambiamos HB, van a empezar a dibujar el segundo valor. Van a llevarlo un poquito más arriba el segundo valor, un poquito más arriba, segundo valor. El tercer valor que hicieron, también lo llevan un poquito más arriba, ¿sí? Siempre llevando a poquito los valores hacia el centro de la luz, no centro, en este caso la luz proyectada. Acá está la luz proyectada, acá, ¿sí? Acá, ¿sí? El valor 3 y el 4 que hicieron con el 2B lo llevan un poquito hacia arriba. Si ustedes pueden, ¿sí? Lo llevan ahí.
Si ustedes pueden, generen un quinto valor con una 2B o con un 3B, pero que sea bien finito, ¿sí? Acá, un último valor. Perfecto, lo que tenemos acá es luz y sombra, ¿entendido? Luz y sombra. Bueno, ahora, ¿cómo se comporta la luz? ¿Sí? Acá se comporta en una esfera. ¿Cómo se comporta la luz en un cono? Bueno, no en un cono, perdón, en un cilindro. Recuerden, si yo tengo una proyección de luz, por ende, por el otro lado voy a tener una proyección de sombra, ¿sí? Entonces, tenemos, por este lado, si es un plano, recuerden, se comporta siempre como el mismo valor, porque no hay volumen alguno, ¿sí? No es como la circunferencia, como la esfera, que hay un volumen curvo. No, esto se comporta con un mismo valor, un valor claro, porque hay una presencia de luz. Ahora viene este tema, recuerden, ¿cómo se comporta un cilindro? Bueno, se comporta así, miren, con estos ritmos. No sé si lo llegan a ver, ritmos curvos. Bueno, vamos a convertir estos ritmos, ¿sí?, en luz y sombra. Empecemos como siempre, haciendo con un H, una base, ¿sí? Empiecen a hacer una base ahí, ¿sí? Tranquilos, no es el mismo tiempo del profe que está con un video, ya se los repito, ¿sí? Una base y empiecen, ¿sí?, con el segundo valor, con un HB. Un HB, ¿sí? Antes era H para hacer la base. Un segundo valor, ¿sí?, con un HB. Cuando yo pinto con el ritmo, ¿sí?, con el ritmo de la forma, así, curvo, 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 ¿sí? Les va a ayudar un montón. Curvo, 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 ¿sí? Ahí. Este es un segundo valor. Un segundo valor del cilindro, ¿sí? Recuerden, luz y sombra. Segundo valor. Presionando el HB, hacen un tercer valor. Tercer valor. Siempre traten de que haya un degradado, ¿no? De juntar los valores. Que haya un degradado, un pasaje de valor, ¿sí? Y que no estén separados los valores. Al principio van a estar separados, después traten de juntarlos. Un tercer valor hay acá. Y como último, cuarto valor, que es la sombra. Un cuarto valor, ¿sí? Acá está muy, muy representado, ¿sí? Muy representado. Tenemos luz, medio y sombra, ¿sí? Y plano, porque se comporta el plano, ¿sí? La luz se comporta así al no haber una ausencia de volumen. Vamos a pasar con el siguiente. Bueno, el siguiente vamos a hacerlo con colores. Pero me falta el color negro, que acá lo tengo, que no lo puse, ¿sí? Vamos a hacerlo con grises. Ustedes ya estuvieron experimentando con colores, ¿sí? Estuvieron pintando un poquito con negro, pero bueno, vamos a hacerlo con grises. Bueno, les recomiendo que con los grises hagan una escala de valor, si quieren después, ahora yo les dejo la tarea bien, una escalita de valor para practicar, como hicieron al principio con el lápiz. Bueno, vamos a hacer una escala de valores de grises, ¿sí? Poquitito negro, poquitito, y van a generar un primer gris, ¿sí? Este es el primero que tengo, mi gris. Después, blanco. Siempre empiecen por lo más claro y empiecen a oscurecer. Es más fácil oscurecer que aclarar. Recuerden esa ley de la pintura, ¿sí? Acá está mi segundo valor, ¿sí? Es un medio. Y voy a ir por un tercer valor. Un poquito más de negro que el anterior, ¿sí? Y ya que estamos y vamos más lejos todavía, voy a generar un cuarto valor que me va a servir. Esto es lo mismo que el lápiz, ¿sí? Esto sería un H, un HB, un 2B y un 3B. Sería lo mismo. Ustedes son los que tienen que generar estos valores. Depende de ustedes la mezcla, ¿sí?
que le pongan. Bueno, acá tenemos un cuarto valor. Bueno, ¿cómo empiezo? Recuerden, primero hacíamos con el H toda una base. O sea, mi H, en este caso en la pintura, sería este. Bueno, acá ensucia un poco el color, cosa que no se hace, ¿sí? Bueno, recuerden, mi H es este. Está un poquito oscuro, vamos a aclararlo un poquito. Este es mi H, ahí está. ¿Sí? Primero toda una base. Recuerden, luz y sombra. Este es mi H. ¿Sí? Y vamos a hacer toda una basecita. Bueno, tenemos mi H. Ahora recuerden que nosotros empezamos con los oscuros, ¿sí? La parte de la sombra. Vamos con el HB, ¿sí? De este lado. Esperen que lo oscurezca un poquito más. Y empezamos a... Siempre generando el ritmo, ¿sí? De la esfera. Recuerden la media luna que el profe les dijo. Dar la vueltita un poco, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? Mojan el pincel. Si quieren le pueden pasar para generar degradé. Un poquito de pincel húmedo, ¿sí? Bueno, después vamos con el otro valor, ¿sí? Con el 2B, o recuerden que yo le había dicho que era un H un poquito más presionado, pero ahí está, ¿sí? Fíjense cómo genero el otro valor. ¿Sí? Tercer valor. Limpian el pincel, lo humedecen y le pueden tirar, ¿sí? Tirar no, le pueden pasar un poquito, ¿sí? Para que se degrade, ¿sí? Para que haya un pasaje de valor. Pueden llevar el segundo valor un poquito más arriba, ¿sí? Un poquito más arriba. Bueno, y después tenemos el último valor, que es el más oscuro. Solamente va a ir del lado de lo más bajo. Bueno, lo que es este valor, ¿sí? Que fue el primero. Bueno, lo que pueden hacer es esto. Le ponen un poquito más de blanco. No sé si ahí me ven. Perfecto, les ponemos un poquito más de blanco y empezamos a pintar. Bueno, y acá generé... ¿Sí? Tenemos yo lo que hice fue generar, ¿sí? Fíjense, la luz y la sombra. Y podemos poner ahora un poco de luz, ¿sí? Que es la luz final, con un valor blanco. Secamos, ¿sí? Y empezamos a llevarlo hacia los tonos medios, donde también podemos empezar a mezclar con el primer valor y así ir mezclando. La idea de este trabajo es de que ustedes vayan experimentando, ¿sí? Con la pintura es más difícil, quizás un poquito más rebuscado, pero van a poder hacerlo. Fíjense cómo primero hicimos todo un valor, que fue el más clarito, toda una base. Después segundo valor, media luna del lado opuesto. Tercer valor, media luna hasta este punto, más o menos acercándonos a la luz proyectada. Después tenemos tercer valor, que era desde esta punta acercándose al valor primero. Y después teníamos los dos valores últimos que trabajan como sombra absoluta, ¿sí? Y siempre recuerden, si quieren, le ponen un poquito más de claro acá. Porque acá justo la luz del sol es la que molesta. Y acá van tirando. Vayan experimentando, fijándose, ¿sí? Con calma, generen degradé. Pero siempre recuerden, ¿sí? Que la circunferencia se comporta según la forma de la figura. Bueno, vamos con el cono. Es lo mismo, ¿sí? Con el cono lo veo un poco... El cilindro, perdón, sigo con el cono todavía. Lo veo un poco más fácil, ¿sí? Recuerden, en la base
digo en lo que es el plano de la parte de arriba, un solo valor, porque tengo la luz que me proyecta luz y la sombra por ende del lado contrario. Bueno, y tengo lo mismo, recuerden, pongo el primer valor, voy a crear un poquito más porque me quedé sin ese color, ¿sí? Genero una base que sería como el H, en este caso el lápiz. Después un color medio, ¿sí? Esperen que genero también un poquito más de este color que me quedé. Un color medio, ¿sí? Recuerden, siempre moviéndose con el ritmo de la figura, ¿sí? Y generando degradé. Sequen el pincel y generen el degradé que tanto el profe les dice. Ahí está, ¿sí? Bueno, cuando hay un pasaje, ¿sí?, de valor, vamos con el tercer valor. Voy a crear un poquito más, también me quedé sin ese valor, ¿sí? Y ahí creo. Este es el tercer valor, ¿sí?, de los medios. Seco, genero degradé, ¿sí? Esto lo van a hacer tranquilos. Y como último, ¿sí?, el último valor, el más oscuro. Ahí está. De nuevo, secan pincel, lo secan y generan el degradé. Bueno, para darle más luz acá, bueno, blanco absoluto. Ponen blanco. Y ahí van a generar luz. Bueno, lo mismo. Tenemos luz, medio y sombra. Color plano, al igual que esto. Y fíjense, proyección de luz y trabajar de una misma manera que la otra. Bueno, y como último trabajo, ¿sí?, como esto, sería con colores. Vamos a hacer con un color azul, ¿sí? Me voy a poner un poquito más de blanco. Y vamos a hacerlo con azules. Acá tengo blanco. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, si hacemos azules, vamos a hacer... El color azul va a ser medio. Vamos a hacer un color claro de celestes, que los vamos a crear ahora. Y después, un color oscuro va a ser un violeta. ¿Por qué? Miren, recuerden el círculo cromático que habíamos hecho antes. Y tenemos azules, ¿sí? Si yo le tiro más blanco, me voy a los celestes. Pero ¿cómo genero un valor oscuro a este azul? Bueno, agregándole rojo. Recuerden que si yo me voy al rojo, me voy a los violetas. Entonces, me voy a mover en estos lados. Va a ser el color medio, color oscuro, ¿sí? Recuerden que es el terciario. Y después, que es un azul rojizo, ¿sí? Y los claros van a ser los celestes. Vamos a generar un celeste, ¿sí?, blanco y un poquito, ¿sí?, un poquito de azul. Vamos con la base, vamos a hacerlo más claro todavía, ¿sí? La proyección de luz va a ser la misma. Bueno, hacemos una base. Una vez que tengo la base, ¿sí?, de un celeste clarito, vamos a hacer un claro, otro celeste un poquito más oscuro. O sea, en la escala de valores, un segundo celeste. Media luna, como siempre, nos comportamos como se comporta el objeto. Media luna, perfecto, ¿sí? Ahí está. Limpio, con un poquito de pincel húmedo quizás, y limpio, puedo generar el degradé, ¿sí? Tengo dos valores, luz y medio. Vamos con un tercer valor, ¿les parece?
Vamos con un tercer valor de, ¿sí? De tercer valor. Ahí está. Un tercer valor. ¿Sí? Entonces tenemos el color más bajo, el medio y el claro, ¿sí? Bueno, vamos a poner un azul como cuarto valor, un azul como cuarto valor, y ahora empezamos a hacer violetas. Vamos a generar un violeta, ¿sí? Esta paleta es un lío, así que no me sigan el consejo del orden de la paleta porque no es así. Y vamos a generar un valor violeta que va a estar de este lado. Fíjense, este violeta oscuro que hago va a ser mi último valor. Último valor, ¿sí? Una vez que lo tengo, ya puedo empezar a fusionarlo con el azul que yo le había puesto antes. Pongo un poquito de azul, ¿sí? Un poquito de azul y lo degrado con el azul. Perfecto. Ahora, me quedó una separación entre esto y el otro color. Bueno, es el otro valor. ¿Recuerdan que era este? Bueno, ahí. Recordemos que era este valor. ¿Sí? Y vamos ahora sí aclarando. Aclarando. ¿Sí? Pegamos la vuelta acá y vamos aclarando. Secan y van degradando. Siempre lleven de los oscuros a los claros. ¿Sí? Lleven un poquito más a la luz. La luz era este primer valor, el que yo había creado. Era este, ¿sí? Pintan ahí. Pintan y ahora le pueden dar un blanco absoluto, ¿sí? Como la proyección de la luz total. ¿Sí? Ahí está. Eso lo van a ir probando ustedes, pero esta es la forma de trabajar la esfera. ¿Sí? Tenemos luz, medio y oscuro. Recuerden que los oscuros los pueden hacer con violetas, ¿sí? O con un azul bien oscuro, como ustedes quieran. Vamos con el cilindro. Ahora me salió cilindro, ¿eh? Bueno, hacemos la base, proyección de luz plana, no tiene volumen. Y después, esa misma base que le dimos acá, se la vamos a dar en todo. Se la vamos a dar en todo. ¿Sí? Bueno, y empezamos a generar lo mismo. Con un medio generamos, ¿sí? Es lo mismo que lo anterior. Es lo mismo, ¿sí? Recuerden, siempre curva, 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 curva. Generamos degradé, ¿sí? Hacemos desaparecer la separación. Y vamos con un tercer valor. Con un tercer valor. Un tercer valor, ¿sí? Vamos con un cuarto valor, con un azul, ¿sí? Un azul. Secamos, pincel, generamos degradé. Y como último podemos hacer el violeta, ¿sí? Podemos hacer un violeta oscuro como último valor. Miren, fíjense el contraste que hay entre la claridad y la oscuridad. Qué importante mezclar ya con otros valores del círculo cromático, otros colores para generar. Quiero generar más luz de este lado. ¿Qué pongo? Blanco absoluto. Blanco. ¿Sí? Y lo degrado. ¿Sí? Blanco de este lado, ¿sí? Y lo voy degradando con un poquito del celeste, ¿sí? Y lo llevo seco y lo llevo hacia el medio. Perfecto. Lápiz
blancos y negros de acrílico y color azul con una mezcla de violeta con los azules. Bueno, ahí estuvimos, bueno, viendo un poquito alargada la clase, pero bueno, quería poner en claro lo que era el claro oscuro, ¿sí? La verdad que hay mucho más para hacer y nosotros vamos a empezar desde ahora a utilizarlo mucho, ¿sí? De acá a los trabajos que siguen. Así que bueno, recuerden que la tarea eran estas 3 formas geométricas, se las muestro ahora cómo quedaron, ¿sí? Vamos a hacer una circunferencia, un cilindro, donde vamos a trabajar con lápiz, recuerden, H, HB, 2B y si pueden un 3B o para arriba para hacer los últimos valores bajos. Después vamos a hacer una escalita de valores de blancos, grises y oscuros, ¿sí? Para generar lo mismo que hicimos acá. Recuerden, en un cilindro plano y después tenemos proyección de luz, medios y oscuros. Y tenemos plano y después tenemos luz, medio y oscuro, lo mismo con escala de valores de grises. Primero ármenla en la paleta, generen 5 valores de grises, ¿sí? Desde el blanco al tono oscuro, ¿sí? Pueden después poner un poquito de negro como último valor, ¿sí? Para contrastar más y hacer más fuerte esa sombra. Y después con azules, recuerden, celestes, medios, azul puro, ¿sí? Saturado en este caso, y podemos hacer un último valor con violeta, ¿sí? Donde tiene que haber un 50 y un 50, 50 de rojo y 50 de azul. Lo mismo, plano, ¿sí? Claro, medios y oscuros. Acá recuerden, en lo que es pintura, cuando quieren generar una luz absoluta pueden poner un poquito de blanco que no se va a notar, ¿sí? Y no se va a diferenciar con el juego de luz que viene desde los medios y los oscuros. Bueno, les deseo un montón de suerte. Recuerden, este es el trabajo, ¿sí? De claros y oscuros. Bueno, investiguen un poquito sobre Escher, sobre Caravaggio, ¿sí? Cómo manejaban los valores. Bueno, y recuerden que siempre la luz se comporta según la forma del objeto. Y si hay luz, hay sombra, ¿sí? Bueno, les mando un saludo grande, mucha suerte y muchas gracias. Chau, chau.